Chicos, buen día. Bienvenidos a la clase. Esta semana vamos a trabajar lo que es el predicado. Cuando hablamos del predicado, es todo lo que se dice del sujeto en la oración. El predicado es una acción, es un sintagma verbal, se representa como SD, es decir, es una estructura que tiene como núcleo el verbo. La naturaleza del verbo condiciona la estructura del predicado, que puede ser nominal o también puede ser verbal. Hablemos del predicado nominal. Este está formado por un verbo copulativo, que puede ser el verbo ser, estar o parecer, y un atributo. Por ejemplo, José es alto. Vemos acá que es parte del verbo ser. Cuando nosotros hablamos del predicado verbal, se forma con todos los verbos que no son copulativos. En este caso, son todos los verbos que no sean ser, estar o parecer. Vemos el ejemplo que tenemos y es Marta juega. Juega pues no es ser, estar o parecer. Veamos el predicado nominal. Dice que se forma con un verbo copulativo que actúa como enlace y por el atributo que se refiere al sujeto. Se refiere a características o estados del sujeto y puede ser sustituido por el pronombre neutro, lo seguido del verbo copulativo conjugado. Veamos el ejemplo. En el ejemplo, la obra es interesante. Veamos que es parte de ser o estar. Por lo tanto, lo podemos nosotros sustituir. Y al sustituirlo, lo podemos sustituir por lo, la, los, las. En este caso quedaría, la obra lo es. Y cambiamos el es interesante por lo es decir, utilizamos el verbo ser o estar y utilizamos también el pronombre lo. Veamos el otro ejemplo. Los libros estaban descuidados. En este ejemplo, estaban es el verbo y también forma parte de ser o estar. Por lo tanto, lo vamos a sustituir. Tomamos los libros, esto lo vamos a conservar, y lo vamos a sustituir por lo estaban. ¿Por qué lo vamos a sustituir por lo estaban? Pues porque estaban es parte del verbo ser o estar y siempre vamos a utilizar un pronombre. Y en este caso el pronombre puede ser lo, los, la o las. Veamos el otro ejemplo. Tenemos, el profesor parecía ocupado. Parecía es el verbo. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Nos va a quedar el profesor lo parecía. Veamos cómo vamos a sustituir el verbo. Vamos a agregarle el pronombre que es lo. Si nosotros queremos conocer la estructura de una oración de una forma sintáctica, vamos a ver acá en el ejemplo, donde dice, la joven parecía alegre por las mañanas. La joven es el sujeto, parecía, recuérdense que para identificar el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, perdón, tenemos que pensar en el verbo, ¿verdad? Y aquí el verbo es la acción. Parecía, es un verbo copulativo, porque está dentro de los tres verbos que mencionamos anteriormente. Y luego tenemos alegre. Alegre es el atributo y por las mañanas es el complemento circunstancial. Vamos a hablar del predicado verbal. El predicado verbal expresa las acciones o complementos en los que participa el sujeto. El predicado verbal se forma por un verbo. En este caso sería el núcleo del predicado, ¿verdad? Que posee significado pleno. Puede acompañarse de toda clase de modificadores verbales. El predicado verbal es complemento si solo se necesita el verbo para expresar el comportamiento o la acción del sujeto y es incompleto si necesita de otros complementos para manifestar la totalidad de la acción.
Veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos, si es un predicado completo, vamos a ver el niño duerme. Y si fuera incompleto, el árbol creció fuerte y frondoso. Es decir, completo cuando únicamente utilizamos el verbo y no necesitamos colocarle ninguna frase adicional. Y si es incompleto, necesitamos colocarle un complemento, podría decirse, para que la oración tenga significado. Vamos a hablar ahora de los modificadores del predicado. Dentro de los modificadores del predicado vamos a ubicarnos con el objeto directo o complemento directo. El complemento directo depende del verbo y recibe directamente la acción. Se reconoce porque puede sustituirse por los pronombres lo, la, los, las. Y al cambiar la oración a voz pasiva, funciona como sujeto de la oración. Para acá podemos utilizar las preguntas ¿qué? Y también la pregunta ¿cómo? Veamos el ejemplo. Edgar Allan Poe escribió este cuento de terror. Entonces, ¿cómo vamos a sustituirlo? Veamos acá. Tenemos lo. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos lo? Porque tenemos el verbo este, que es del verbo ser o estar. ¿Estamos? Y entonces lo sustituimos por lo. Edgar Allan Poe lo escribió. ¿Estamos? Muy bien. Si preguntamos nosotros cómo lo escribió, entonces estamos viendo de que estamos utilizando bien el objeto directo. Veamos el objeto indirecto o complemento indirecto. Es un sintagma nominal que depende del verbo o indica a quién se destina la acción. Se caracteriza porque puede ser sustituido por los pronombres le, les y generalmente van precedidos por las preposiciones a o para. En este caso podemos utilizar nosotros las preguntas ¿a quién o para quién? Veamos el ejemplo. Manuel Acuña dedicó un poema a su novia. ¿Cómo nos quedaría? Manuel le dedicó un poema. Y vamos a preguntar entonces. Vamos a hacer la pregunta para poder identificar el objeto indirecto o complemento indirecto. ¿A quién o para quién? Entonces, ¿para quién escribió Manuel un poema? Pues Manuel escribió un poema a su novia. Y entonces, ¿a quién le dedicó el poema? Pues Manuel le dedicó el poema. ¿A quién? Pues a su novia. Muy bien, avancemos. Vamos a hablar ahora del complemento circunstancial. Este está compuesto por sintagmas adverbiales, grupos preposicionales o nominales que señalan las condiciones o en las que se desarrolla la acción verbal. Veamos el ejemplo. Víctor Hugo describía detalladamente a los personajes de las novelas. Y nos quedaría así. Víctor Hugo describiría así a los personajes de sus novelas. Para nosotros poder determinar un complemento circunstancial, debemos de pensar en las circunstancias, ¿verdad? Este complemento puede ser de compañía, de lugar, de tiempo, de modo o manera, de cantidad o grado, de instrumento, de materia, de medio de causa o de finalidad. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pensar en un complemento circunstancial de compañía, tenemos que hacernos la pregunta ¿con quién? Y entonces el juez llegó. ¿Con quién llegó? Pues con la policía. Y luego tenemos el del lugar. Nos hacemos nosotros la pregunta, ¿dónde? Y vamos a preguntar, ¿dónde solía veranear? Pues en la playa. ¿Sí? Al responder nosotros la pregunta, ahí nosotros vamos a identificar el complemento circunstancial. ¿Qué tipo de complemento circunstancial es? Pues es un complemento circunstancial del lugar. Y luego tenemos también el de tiempo. Para el de tiempo vamos a hacernos la pregunta, ¿cuándo? Y entonces vamos a hacernos la pregunta y es, ¿cuándo llegó la carta? Pues esta mañana es la respuesta. Por lo tanto, esta mañana es el complemento circunstancial. ¿Estamos? Y así podemos identificar con las preguntas
todos los tipos de complementos que vemos en pantalla. Vamos a hablar siempre de los modificadores del predicado y vamos a continuar con el complemento preposicional. Es un sintagma preposicional que depende del verbo. Se reconoce porque puede sustituirse por una preposición seguida de un pronombre tónico. Tenemos el ejemplo. Todos los románticos luchaban por un ideal. Y si nosotros vamos a identificar el modificador o el complemento proposicional, vamos a decir que todos los románticos luchaban por eso. Y por último tenemos el complemento predicativo. Este se forma por un sustantivo, adjetivo o sintagma preposicional. Modifica el núcleo del sujeto y al verbo. Puede expresar cualidades del objeto directo y se puede sustituir por un adverbio. Veamos el ejemplo. Isabel llegó muy cansada y Marta compró caro los tomates. Bien, hemos llegado al final del video. Les deseo un feliz fin de semana y les dejo la frase de la semana. Para ser libre no se necesita solo despojarse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los otros. Les recuerdo que esta semana tenemos tarea. Y esta semana que viene, pues tenemos lo que es el aniversario de nuestra patria. Por lo tanto, les deseo un feliz descanso. Esperamos de que este lunes y martes puedan descansar. La tarea la vamos a cargar hasta el día miércoles. ¿Qué es la tarea? Pues debemos de identificar objetos a nuestro alrededor y de esos objetos nosotros hacer una oración por cada uno, ¿verdad? Es decir, son 10 oraciones. Y a esas 10 oraciones les vamos a hacer el análisis sintáctico. Por supuesto, solamente de la parte del predicado. Les deseo una bendecida semana, como les decía. Si tienen dudas, con mucho gusto, estoy en el Classroom respondiendo preguntas. También estoy en el chat de Gmail o pueden escribirme un correo electrónico.